¿Qué tal? Saludos de vuelta al set principal, o al menos el set habitual, mejor dicho, de este espacio del canal de YouTube, después que ayer pues, comentamos el vídeo habitual, evidentemente, del análisis de la etapa de la Volta Ciclista a Cataluña, que en aquel momento pues, era la cuarta etapa que finalizó en Camprodon, que tenía que finalizar en el Coll de Vallter. Pues, hice en un lugar especial como es el Passeig Lluís Companys en Barcelona, aprovechando el marco de la fiesta para los 100 días de la Grande Part del Tour de Francia. Yo estuve ahí pues grabando, ¿no? Y además también, insisto, grabando el vídeo, un set yo creo que espectacular. Recomiendo, por supuesto, el vídeo pues, que publiqué a última hora del día de ayer. Y bueno, volvemos al lugar, ¿no?, habitual del canal de YouTube, ¿no? Es básicamente mi habitación, para comentar lo que ha de sí por fin la primera etapa de alta montaña de esta Volta Ciclista a Cataluña. Por fin se ha podido pues finalizar en alto, pues como es en este caso el Coll de Pal, cerca de la estación de esquí de la Molina, esta quinta etapa que partía, recordemos, de la localidad de la Seu d'Urgell. Que finalmente, ahí lo estamos viendo, cómo ha sido el final como tal, discúlpame, el final de la etapa de la Volta Ciclista de Cataluña, como es el triunfo apabullante del corredor danés del equipo Visma Lease Bike, Jonas Vingegaard Hansen. Ha arrollado claramente pues a sus rivales, entre otros pues, rivales de renombre como Remco Evenepoel, si no me equivoco también Joao Almeida, Florian Lipowitz, que también lo ha intentado. Ahora comentamos qué tal pues se ha desarrollado la etapa del día de hoy, pero sin lugar a dudas ha sido una superioridad abultante del corredor danés, de Vingegaard, que yo creo que tiene más mérito la victoria que ha conseguido en el día de hoy, al menos considero yo, respecto a la ya que pues venía de la lesión de Juan Ayuso, el corredor del Lidl Trek, la caída que sufrió desgraciadamente, pero claro, es que aquí ha ganado ante grandes corredores en igualdad de condiciones y ha hecho un ataque increíble, ha roto la carrera, y yo creo que esto le vale para tener prácticamente asegurada la clasificación general de la Volta Ciclista a Cataluña, salvo que pues suceda algo, una sorpresa increíble y mayúscula, pero si no sucede eso, Jonas Vingegaard pues tiene prácticamente asegurada su victoria en la clasificación general de la Volta Ciclista a Cataluña. Así que sin más dilación, arrancamos. Bueno, vamos allá, vamos a comentar lo que ha dado de sí en esta etapa de la Volta a Cataluña, esta quinta etapa. Yo he visto los últimos 70 kilómetros y básicamente, evidentemente, lo que ha dado, ¿no?, la cobertura televisiva, imágenes desde que han captado las cámaras de televisión, que han sido los últimos 70 kilómetros aproximadamente, han sido principalmente dos puertos de montaña. Yo hice hincapié, si no me equivoco, el vídeo anterior, el Coll de Josa, puerto de segunda categoría, pero no, evidentemente no se ha visto por televisión. Los que sí se han visto han sido, si no me equivoco, el Coll de Cullà de Sobirana, puerto de primera categoría, recordemos, y después, evidentemente, el Coll de Pal, puerto de categoría especial, que evidentemente pues, ha sido el final en alto. Es cierto que cabe decir que el Coll de Pal, podríamos decir, en la rampa final se ha recortado 2 kilómetros
kilómetros, pero realmente es un recorte insignificativo porque pues, el desarrollo de la etapa pues, podríamos decir que se ha mantenido, porque ya estamos viendo, por ejemplo, en la escapada, evidentemente son corredores ya escaladores de gran renombre, como son, ojo, atención, Marc Soler, el corredor catalán del equipo UAE, también Davide Piganzoli, el corredor italiano del equipo Visma-Lease Bike, Giulio Ciccone, corredor del Lidl Trek, Einer Rubio, el corredor colombiano del equipo Movistar, y William Junior Leschef. Es cierto que justo cuando han captado pues, las cámaras de televisión, Leschef ya estaba haciendo, el corredor francés del equipo Soudal Quick Step, y tampoco tardaría, mejor dicho, en hacerlo Einer Rubio, el corredor colombiano del equipo Movistar, y evidentemente es cierto que en aquel momento estaban a una distancia respecto al pelotón de 1 minuto y medio aproximadamente, 2 minutos, un pelotón que en aquel momento pues, ya se veía, por ejemplo, que Dorian Godon de hecho no estaba, básicamente pues había un pelotón claramente dividido y en el pelotón quienes estaban tirando, por supuesto, eran los escaladores. Sobre todo por parte de Ineos estaba tirando Oscanoli junto con Carlos Rodríguez, aunque es cierto que ya en el tramo decisivo, podríamos decir, de la etapa del día de hoy, Ineos pues, ha desaparecido. Bueno, ahora lo comentamos, pero en aquel momento estaba tirando sobre todo Oscanoli. Después, ya en el segundo pelotón, claro, estaba ya Dorian Godon, si no me equivoco, a 1 minuto 45, 2 minutos, y claro, ya era una distancia irrecuperable por el corredor francés del equipo Ineos, que en aquel momento todavía era el líder de la Volta Ciclista a Cataluña, todavía seguía llevando el maillot blanco y verde. Bueno, perdón, maillot blanco y verde, sí. Bueno, insisto, en aquel momento, si no me equivoco, después acabaría cediendo en Rubio, que quedaría un poco en terreno de nadie entre la fuga y el pelotón. Más temprano que tarde, pues acabaría siendo neutralizado, por lo tanto, pues quedarían los 3 siguientes corredores, como son Marc Soler y los 2 italianos, ¿no? Davide Piganzoli y Giulio Ciccone, ¿no? Piganzoli, el corredor del Visma, y Ciccone, el escalador del equipo Lidl Trek. Claro, en aquel momento, pues el pelotón, si no me equivoco, en la extensión del puerto de primera categoría, la Collada Subirana, todo que el pelotón estaba recortando un poco, evidentemente, distancias, evidentemente están a un minuto de diferencia respecto a los 3 fugados, pero en aquel momento, sobre todo podríamos decir ya en el tramo final, el último repecho del puerto de primera categoría, del Collada Subirana, y más bien, sobre todo, en la bajada, pues sucedería, podríamos decir, que un momento, al menos que yo consideraría tenso en la etapa, que ha sucedido en la etapa del día de hoy. Y en ese momento, justamente de impasse, ¿no? Como digo, entre el tramo final podríamos decir, de la coronación de ese puerto de primera categoría, puerto local de la Collada Joiosa, y en el momento del descenso hubo un par de caídas. Uno era por parte del equipo Visma-Lease Bike, concretamente el corredor norteamericano Sepp Kuss, que por cierto es residente aquí en Cataluña, concretamente creo que vive en Olot. Y también había caído, si no me equivoco, Joao Almeida, el corredor portugués del equipo UAE. Se hizo muy rápidamente el corredor, como digo, el corredor portugués del UAE. Y, por supuesto, Thomas Pidcock. Thomas Pidcock había caído y él sí que podríamos decir que se había llevado a la peor parte porque tardó mucho, incluso podríamos decir demasiado, en reincorporarse. De hecho, justo he visto imágenes ya de final de etapa, que evidentemente ya había acabado todo, que pues él pues llegaba, podríamos decir, un poco cojeando,
realmente una situación, podríamos decir, de dudas respecto al estado físico de salud, como decimos, de Thomas Pidcock, ¿no? El corredor británico del equipo Q36.5. Pero bueno, lo que sí es cierto que es, independientemente de si abandona o no, es que desgraciadamente después de su caída, pues no tiene opciones ya para ganar la Volta a Cataluña. Es una auténtica lástima, pero bueno, también es cierto que si hubiese terminado normal la etapa, tampoco hubiese tenido opciones, evidentemente, viendo que después ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Bueno, realmente ese ha sido, podríamos decir, ese momento tenso que ha sucedido en la Volta Ciclista a Cataluña en la etapa del día de hoy. Justamente muy poco antes, después en el sprint poco antes, como digo, del sprint de Bagá, la localidad evidentemente de Bagá, ya cerca evidentemente de la localidad del Berguedà. De hecho, el traslado que van a tener hoy los ciclistas van a ser mínimo. Y bueno, yo creo que también es cierto que viendo la imagen, volviendo a la situación de la carrera, es que también por parte de Ineos y también Red Bull Bora y Movistar, sobre todo con Enric Mas. Realmente yo Enric Mas lo he visto bastante bien, subiendo a ese puerto de primera categoría de la Collada Sobirana. También estaba, si no me equivoco, poco antes de la neutralización del pelotón con Eirne Rubio, que fue ya después del descenso, si no me equivoco, a unos 25 kilómetros para llegar a la línea de meta. Fue neutralizado el corredor colombiano del equipo telefónico. También está, evidentemente, tirando por parte del pelotón. Ahí lo estamos viendo a Remco Evenepoel, también Lipowitz. Yo creo que ahí podríamos decir que ya empezaba como tal la pelea de gallos entre el corredor alemán y el corredor belga, ¿no? Entre Florian Lipowitz y Remco Evenepoel. Sobre todo el hecho, podríamos decir, de tirar relevos o no. Eso sí es cierto que sorprende mucho que pues, dos compañeros de equipo no se acaben de entender. Realmente, insisto, me ha sorprendido muchísimo esta imagen, pero bueno, también es cierto que ahora daré mi opinión más extensa. Es cierto que Remco Evenepoel, pues su relación con la montaña no está siendo del todo agradable, principalmente en estas últimas 2-3 temporadas, ¿no? Al menos considero yo. Y yo creo que por eso Lipowitz, al verlo esto, pues ha intentado coger el toro por los cuernos, ¿no? Bueno, yo creo que ese ha sido el motivo del porqué, ¿no? Bueno, en este caso, pues están tirando por parte del Red Bull Bora, y podríamos decir que el siguiente movimiento, claro, fue cuando faltaron unos 15 kilómetros, de hecho poco antes de subir ya al Coll de Pal, que si no me equivoco pues tiene una duración de unos 16 kilómetros y medio, por lo tanto, cuando faltaron unos 18 kilómetros, poco antes, insisto, de la subida al Coll de Pal, el pelotón llegó a neutralizar a Marc Soler. Y de hecho, ahí lo estamos viendo justo en el momento, de hecho, muy poco después de la neutralización de Marc Soler, unos 5-6 kilómetros más tarde, ya en plena ascensión, como digo, del Coll de Pal, la carrera sufrió un vuelco radical evidentemente de acontecimientos, porque en ese momento atacó Mikel Landa, el corredor vasco del equipo Soudal Quick Step, y de hecho ahí ya se intuye que Florian Lipowitz, el corredor alemán, pues iba a seguirle. De hecho, el grupo lo acabó neutralizando muy bien, pero realmente Mikel Landa intentó seguir como pudo, y realmente
yo creo que Mikel Landa ha hecho un auténtico etapón, porque ha sido muy atrevido y poniendo este ritmo. En aquel momento ya Ineos con Oscar Only y Carlos Rodríguez ya no acababa de seguir el ritmo evidentemente del corredor del Soudal Quick Step, como es el corredor vasco Mikel Landa. Y también se atrevió incluso a Lenny Martinez, ¿no? El corredor francés del equipo Bahrain Victorious, que sería posteriormente decisivo, no sé si al menos clave después para reengancharse y disputar posteriormente pues en posiciones en las podríamos decir en el grupo perseguidor que encabezaría el propio Florian Lipowitz, ¿no? y Félix Gall. De hecho, en ese momento el equipo Movistar estaba tirando todavía más con Juan P. López, Ciano y De Broix, el corredor belga, y Enric Mas. Pero ya en ese momento Enric, el corredor balear del equipo Movistar, no acababa de seguir bien el ritmo, principalmente de Lenny Martinez y de Florian Lipowitz. Y en ese momento arrancó Jonas Vingegaard. Cuando ya había atacado, podríamos decir, todo el mundo. Jonas Vingegaard hizo el ataque que acabaría sentenciando la etapa. En ese momento le seguía Remco Evenepoel, pero el corredor belga del Red Bull Bora no tardó demasiado en ceder, discúlpame, creo que lo he dicho en catalán en pronunciación castellana, discúlpame, no tardó en ceder Jonas Vingegaard, no tardó en ceder Remco Evenepoel. Jonas Vingegaard, por supuesto, siguió atacando, sobre todo a más no poder, y Remco Evenepoel incluso fue superado por parte de un compañero de equipo, como es el caso de Florian Lipowitz. Yo creo que por eso, sinceramente, el motivo es porque no se veía que Remco Evenepoel estaba cediendo además demasiado tiempo, y Lipowitz pues se veía con los ánimos de pues, seguir la estela de Lenny Martinez. Posteriormente atacó el corredor austríaco del equipo Decathlon, Félix Gall, y yo creo que ese ha sido el motivo, porque veía que Remco Evenepoel no seguía del todo el ritmo del grupo perseguidor, y en ese momento Jonas Vingegaard estaba cada vez aumentando más diferencias, llegó a neutralizar a Giulio Ciccone, y ya en ese momento pues Vingegaard voló realmente, cogió el turbo y realmente fue rapidísimo, y evidentemente acabó siendo el corredor que mejor ascendió el Coll d'Apal en la jornada del día de hoy, de esta quinta etapa de la Volta Ciclista a Cataluña. De hecho, ahí estamos viendo, ¿no? Probablemente al corredor danés del equipo Visma. Solo quería añadir, antes de ver, por supuesto, la fotografía final de Jonas Vingegaard, cómo llegó a la etapa, en la línea de meta, mejor dicho, y es que en el grupo perseguidor se acabaron añadiendo corredores como Matías Isquilmos, corredor danés del equipo Lidl Trek, y también, si no me equivoco, Lorenzo Fortunato, el corredor italiano del equipo XDS Astana. Yo creo que en ese momento era un signo claro de cómo estaba Remco Evenepoel. Era un síntoma clarísimo de que Remco Evenepoel no podía más con su alma, ¿no? Bueno, yo creo que Remco Evenepoel es una evidencia, tiene que seguir entrenando cada vez más para mejorar podríamos decir, su capacidad de subir puertos de montaña, y no pasa nada. Realmente es un gran corredor, es un muy buen corredor, es de los mejores, es el mejor rodador del mundo actualmente, sin lugar a dudas, pero esto pues no es, podríamos decir que esto no es
contradictorio para asegurar que pues, Remco Evenepoel, si quiere optar para ganar una clasificación general, para ganar un Tour de Francia o ganar propiamente una Volta a Cataluña o volver a ganar una Volta a España, que en 2022 lo hizo el corredor belga, en aquel momento con el Soudal Quick Step, pues tiene que entrenar pues en subir puertos de montaña, ¿no? Bueno, yo creo que es, insisto, es un gran corredor, pero yo creo que es el motivo del por qué no ha tardado en ceder en el día de hoy el corredor belga del equipo Red Bull Bora Hansgrohe. Pero igualmente lo que ha hecho Vingegaard tiene todavía más mérito de la superioridad que ya mostró en la París-Niza, y que sin lugar a dudas es un muy buen corredor el danés del equipo Visma. Y ya en el momento final de la etapa, pues Jonas Vingegaard pues, llegó solo y ya yo creo que con un puesto sobre todo más relajado que en el momento que hizo el ataque, y sin lugar a dudas es el gran vencedor del día de hoy en la Volta Ciclista a Cataluña, en esta quinta etapa que ha finalizado en el Coll de Pal, ese final alto que absolutamente ha sido espectacular. Sobre todo el final, y ahora vamos a repasar las clasificaciones. Yo creo que el grupo perseguidor, que ahora detallaremos la clasificación de la etapa y demás, el grupo que estaba Iskilmos, también estaba Lipowitz, Felix Gall, que creo que finalmente ha terminado segundo, el corredor austríaco del equipo Decathlon, Lipowitz, como digo, pues esto yo creo que determina mucho que está Vingegaard y el grupo perseguidor, que ya da un poco ya han dado un poco las pistas de quiénes van a ser los corredores que van a luchar por el podio. Y realmente sorprende mucho, insisto, que no estén ni Remco Evenepoel ni Joao Almeida, ¿eh? No, realmente sorprende mucho que Joao Almeida y Remco Evenepoel no vayan a ser los dos corredores que van a seguir en esta clasificación general de esta Volta a Cataluña. Sobre todo Joao Almeida, porque no sé, es que no ha aparecido, no sé si no ha aparecido al menos como yo me imaginaba en esta Volta a Cataluña. Realmente es una impresión al menos que me deja esta Volta a Cataluña. Pero también es cierto que también creo que en el grupo perseguidor se ha añadido el corredor del equipo Decathlon, el norteamericano Matthew Riccitello, ¿no? Norteamericano del origen italiano. Bueno, yo creo que determina eso, determina, podríamos decir, entre el ganador, Vingegaard, y los corredores que van a luchar por el podio, que yo creo que Remco Evenepoel difícilmente va a tener dicha oportunidad para entrar, ¿no? Y realmente sorprende que haya sido así, al menos en esta etapa del Coll de Pal. Es cierto que quedan dos etapas, como es la etapa del Berguedà. Repasaremos a continuación el perfil, y finalmente pues la etapa de Barcelona, que estaremos presentes, insisto, estaremos in situ viendo cómo se desarrolla, y el vídeo final de la Volta a Cataluña lo haremos desde ahí. Y repasamos las clasificaciones después de esta quinta etapa de la Volta Ciclista a Cataluña, que recordemos que partió de la Seu d'Urgell y ha finalizado en Coll de Pal, muy cerca de la estación de esquí de La Molina. Este es justamente el top 10 de la clasificación de la etapa, y lo estamos viendo. El líder, por supuesto, es Jonas Vingegaard. Segundo, ya a 51 segundos, efectivamente, es Félix Gall. Tercero, Lenny Martinez, el corredor francés del equipo Bahrein Victorious. Cuarto, Florian Lipowitz, ya a 1 minuto y a 1 segundo, con Lenny Martinez. Quinto es Valentin Pagapantra, a 1 minuto y 0,3 segundos. Sexto, Remco Evenepoel
a 1 minuto y 38 segundos, séptimo Matías Isquilmos a 1 minuto y 39 segundos, octavo Lorenzo Fortunato a 1 minuto y 39 segundos, noveno Cianui de Broix a 1 minuto y 39 segundos y cierra el top 10 de esta clasificación de la etapa de la Volta a Cataluña, Ben O'Connor, el corredor australiano del J. Cole Lula, también a minuto 39 segundos. Y la clasificación general, por supuesto, es radicalmente un escenario muy diferente respecto al de otros días, principalmente el día de ayer, ¿no? Jonas Vingegaard es el nuevo líder de la clasificación general de la Volta Ciclista de Cataluña y muy probablemente, insisto, ya se vaya a quedar ahí hasta Montjuïc. Segundo, Félix Gal a 57 segundos. Tercero, Lenny Martínez a minuto 09. Entramos ya en esa lucha por el podio. Cuarto es Florian Lipovic a minuto 13. Ojalá se meta en el podio, porque ya sería podio de Criterium del Dauphiné, podium del Tour de Francia y podium de la Volta a Cataluña. Realmente el corredor alemán del Bora seguiría sumando podios. Quinto, Valentin Pagapanja, el corredor francés del Soudal. Sexto, ya se encontraría Remco Evenepoel, el corredor belga del Bora, a minuto 38. Séptimo, Ben O'Connor, el corredor del Jayco, a minuto 51. Octavo, Matías Isquilmos a minuto 51 también. Noveno, Cianui de Broix al mismo tiempo. Y cierra este top 10 de la clasificación general Lorenzo Fortunato, insisto, a minuto 51. Y vamos a repasar el recorrido de la etapa de mañana, penúltima etapa de esta Volta Ciclista a Catalunya, como es la etapa del Berguedà, entre Berga y Caral, con, por supuesto, ese encadenado de puertos, principalmente el Coll de la Batallola, puerto de tercera categoría, el mítico Coll del Pradell, puerto de categoría especial, o la Collada de Sant Isidre, el puerto de primera categoría, y la subida ya al Santuario de Caral, puerto de primera categoría. Sobre todo me encanta mucho el juego, el encadenado de puertos entre el Coll del Pradell i el port del Santuari de Caral, insisto, en esa ascensión final que sin lugar a dudas promete ser apasionante. Ojalá no se recorte nada y que no pase como la edición pasada, que se tuvo que disputar un sprint en Berga, la capital del Berguedà, que ese sprint, si no me equivoco, se lo llevó el corredor norteamericano del Lidl Trek, Kim Simmons. La última edición de la Volta a Catalunya que se subió a este santuari de Caral, fue la primera vez que se hizo fue en 2024, y esa etapa se la llevó un tal Tadej Pogačar. Justamente Jonas Vingegaard, en declaraciones post-etapa en el día de hoy, ya ha asegurado que él intentará llevarse también la etapa de mañana, como es esta ascensión al santuario del port de Caral. Realmente va a ser una etapa espectacular. Sobre todo yo creo que es una etapa que apetece mucho, porque realmente que medio hay un puerto de categoría especial como es el Coll del Pradell, realmente pues yo creo que muy imponente, y sobre todo también es imponente espacios naturales que se van a enfocar, como por ejemplo a la montaña del Pedraforca, que realmente aquí en Cataluña es una montaña pues muy singular, muy peculiar, que al menos que los que estamos aquí pues lo podemos presenciar. Pues con la imagen del nuevo líder de la clasificación general de la Volta a Cataluña, lo dejamos aquí en el canal de YouTube. Mañana volveré para hablar, por supuesto, de esta etapa del Berguedà, que sin lugar a dudas promete ser apasionante, y veremos qué sucede. Y sobre todo el domingo estaremos, insisto, en Montjuïc, in situ, para explicar y sobre todo ver quién sube finalmente al podio de la Volta a Cataluña. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.